Francisco Barbosa arremete contra Petro por la crisis del sistema de salud en Colombia, miserable e inhumano. El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, criticó fuertemente la postura del presidente Gustavo Petro respecto al desfinanciamiento de las entidades promotoras de salud, EPS, asegurando que el sistema de salud en Colombia podría estar al borde del colapso. Barbosa, quien ha sido una de las voces más críticas del actual gobierno, considera que las decisiones tomadas en materia de salud reflejan un alto grado de improvisación y falta de planeación. Para él, la manera en que se está abordando la crisis no solo pone en riesgo la estabilidad de las instituciones de salud, sino que también compromete el bienestar de millones de colombianos que dependen de estos servicios. En sus declaraciones, el exfiscal enfatizó que la salud no debe ser utilizada como un instrumento político y que cualquier reforma debe realizarse con responsabilidad y atendiendo las verdaderas necesidades del país. El pasado 25 de marzo de 2025, se llevó a cabo una nueva sesión del Consejo de Ministros, transmitida en vivo para todos los colombianos. Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro se refirió a la crítica situación del abastecimiento de medicamentos en el país, señalando a las EPS como responsables directas de la crisis. Según el mandatario, estas aseguradoras públicas y privadas han sido las encargadas de contratar a los dispensarios de medicamentos, pero han incumplido con su labor de manera sistemática. En su discurso, Petro aseguró que las aseguradoras públicas y privadas han fallado en su labor de garantizar el acceso oportuno a los medicamentos esenciales, generando así una crisis que afecta a los pacientes y a las instituciones de salud. El mandatario sostuvo que la falta de insumos médicos no es responsabilidad del Estado, sino de las EPS que han administrado los recursos de manera deficiente. Según el presidente, este problema ha sido alimentado por años de corrupción y desidia dentro del sistema de salud. En un tono contundente, Petro dejó claro que su administración no está dispuesta a asumir las deudas de las EPS, argumentando que el Estado no tiene ninguna obligación con empresas privadas. Nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no lo hacen, la norma es clara, se liquidan, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores, afirmó el mandatario. Con esta declaración, Petro dejó entrever su intención de seguir adelante con una reforma estructural que, según él, busca eliminar la intermediación en la prestación de los servicios de salud. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una estrategia para debilitar el actual modelo y forzar la implementación de su reforma sin una planificación adecuada. Además, Petro defendió el valor de la unidad de pago por capitación, UPC, asegurando que esta es suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia. En su opinión, el problema de fondo no radica en el financiamiento, sino en la corrupción y el mal manejo de los recursos por parte de las EPS. La UPC es suficiente. Se la han robado. La maltratan como hemos visto. Se la roban por el lado de las medicinas, se la roban por el lado de las EPS, se la roban por todas partes, sentenció el presidente, reiterando su postura en contra del modelo actual de aseguramiento. Estas declaraciones generaron un fuerte debate en el sector de la salud, pues mientras algunos sectores coinciden en que las EPS han incurrido en irregularidades, otros advierten que desmantelar el sistema sin una alternativa viable podría generar un caos sin precedentes. Sin embargo, estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una oleada de críticas por parte de la oposición, quienes cuestionaron la manera en que el gobierno ha manejado la crisis del sistema de salud. Uno de los más duros en sus comentarios fue el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien no dudó en calificar las acciones del presidente como miserables e inhumanas. Para los detractores de la administración Petro, el presidente ha demostrado una falta de compromiso con la estabilidad del sector, al tiempo que busca imponer su agenda sin tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo. Según varios expertos en salud pública, la estrategia del gobierno podría derivar en una crisis aún mayor, afectando a hospitales, clínicas y, sobre todo, a los pacientes que dependen de un sistema funcional para recibir atención médica de calidad. Esta situación ha llevado a múltiples sectores a exigir respuestas concretas y soluciones inmediatas para evitar un colapso total. Uno de los más duros en sus comentarios fue el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien no dudó en calificar las acciones del presidente como miserables e inhumanas. Barbosa ha sido un crítico constante del gobierno de Petro, y en esta ocasión no escatimó en palabras para expresar su indignación. En su opinión, la postura del presidente no solo refleja una falta de sensibilidad hacia la crisis que enfrentan millones de colombianos, sino que también evidencia un desconocimiento profundo sobre la realidad del sistema de salud. Gobierno de resentidos.
Lo que hace Petro con el sistema de salud es miserable e inhumano, escribió Barbosa en su cuenta de X, antes Twitter. Sus palabras fueron respaldadas por un amplio sector de la oposición, que considera que la administración actual está utilizando la crisis como una estrategia política para avanzar en su agenda ideológica, sin considerar el impacto real en la población. El exfiscal también criticó las afirmaciones del presidente con respecto a la UPC, indicando que sus declaraciones carecen de fundamento y que, en su opinión, Petro busca generar una crisis en el sector para presionar la aprobación de su polémica reforma a la salud. Él mismo se ha encargado de autocumplir la profecía de la quiebra del sistema. No hizo el ajuste de la UPC y no gira los recursos necesarios para operar. Una estrategia de autosabotaje a plenas luces, denunció. Para Barbosa el panorama es preocupante y, de continuar esta situación, el sistema de salud en Colombia podría colapsar, dejando a millones de ciudadanos sin acceso a servicios médicos esenciales. El legado en salud de Petro será el de la muerte de miles de colombianos que no recibieron atención oportuna por la soberbia del presidente y sus ministros, enfatizó. Pero las críticas de Barbosa no se quedaron ahí. También se refirió a la reciente decisión del presidente de ordenar la intervención del Ejército Nacional y la Policía Nacional en las bodegas que retienen medicamentos, una medida que generó controversia entre distintos sectores políticos y de la sociedad civil. Para el exfiscal, esta determinación es un grave error y demuestra la intención del gobierno de adoptar estrategias más cercanas a las de regímenes autoritarios que a una democracia. Petro, no se equivoque. No está en Venezuela. En las dictaduras se hace lo que se le da la gana al dictador. Acá no. Recuerde bien que Colombia borrará su gobierno en las urnas, en el 2026. Se lo dije en su momento a usted, el pueblo colombiano lo olvidará como ha olvidado y superado las páginas negras del país, concluyó Barbosa. La crisis en el sistema de salud sigue siendo un tema de gran preocupación para millones de colombianos, quienes ven con incertidumbre el futuro de la prestación de estos servicios. Mientras el gobierno insiste en que la solución está en la reforma a la salud, la oposición y distintos sectores del país advierten sobre las consecuencias de seguir con esta estrategia de desfinanciamiento y confrontación con las EPS. ¿Qué opinas sobre la postura del gobierno frente a la crisis de salud en Colombia? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir informado sobre los temas más importantes del país.